Aleluya. Dice este verso: el que tiene oídos para oír, oiga. Una vez más, léalo por favor. El que tiene oídos para oír, oiga. Dios le pague al ministerio de alabanza que nos acompañó a entonar las alabanzas. En un momento más estaremos una vez más cantando alabanzas al Señor Jesús. El tema se titula La voz de Dios. La voz de Dios. Y esta palabra nos dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Esta es una expresión característica de nuestro Señor Jesús, imperativa, donde hace un mandato. Es un peso de orden, pero que es muy profunda, pues va más allá de lo superficial. Esta palabra se desprende cuando Él está hablando acerca de la parábola del buen sembrador, del sembrador. Y Él repite en varias ocasiones acerca de su palabra, que es como una semilla que cae en este mundo, siendo fructífera en algunas vidas y siendo estéril en otras. Espero que cada uno de aquellos que está escuchando esta palabra en esta tarde, la palabra de Dios sea fructífera sobre su vida. Cierre sus ojos ahí donde está. Le decimos: Señor Jesús, nos presentamos delante de ti para recibir tu palabra, Señor Jesús. Tu palabra llegue a mi vida, a mi corazón, y sea fructífera, Padre bendito. Que tu palabra, Señor, se arraigue en mi vida, Señor, y pueda cada uno de nosotros, Señor, y yo recibir tu palabra y vivir tu palabra y hacer tu palabra, Señor, conforme a tu voluntad. Te pido por cada uno de mis hermanos en este lugar presentes, y por cada uno de aquellos, Señor, que está escuchando tu palabra por medio, Señor, del Facebook, o ya sea de algún otro medio que ellos tengan, Señor, que escuchan tu palabra. Yo los presento delante de ti. Te pido por su hogar, te pido por su familia, te pido por sus hijos. Tu mano poderosa sea sobre cada uno de ellos. Oh bendito Jesús. ¿Alguien puede dar gloria a Dios? ¿Alguien puede dar gloria a Dios ahí donde usted está? ¿Alguien puede levantar la voz y decirle: gloria a tu nombre, oh Señor Jesús? El que tiene oídos para oír, oiga. Cuán importante es oír la voz de Dios. Cuán importante es tener un corazón, un oído sensible a su palabra. No un corazón calloso, sino un corazón que es sensible a su voz, que conoce su voz, pues es la voz de su amado, pues es la voz de su Señor. Aleluya. Estamos viviendo tiempos peligrosos, dijo el apóstol Pablo. Estamos viviendo tiempos bíblicos y tiempos proféticos. Estamos viviendo tiempos que nunca antes en la historia de la humanidad se habían suscitado. Tales cosas que estamos viviendo en la actualidad. Nunca antes el mundo entero se había paralizado de esta manera. Pero es la globalización y el tiempo que nos tocó vivir para que se cumpliese la palabra de Dios. Pero yo quiero decirle que la palabra de Dios sigue saliendo, aleluya. La palabra de Dios sigue tocando corazones. La palabra de Dios sigue llegando a las vidas. Y el Señor Jesús declara: el que tenga oídos para oír, oiga. Hoy el Señor está hablándole a su pueblo. Oh, el Señor está hablando a aquellas ovejas que todavía no están en su redil, porque Él tiene una palabra que decirles. Apocalipsis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3 habla una carta a las iglesias. A la iglesia de Éfeso en el capítulo 2 verso 7 le dijo: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A la iglesia de Esmirna en el capítulo 2 verso 11 le dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A la iglesia de Pérgamo en el capítulo 2 verso 17 dice: el que tiene oídos para oír,
Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A la iglesia de Tiatira, capítulo 2, verso 29, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A la iglesia de Sardis, capítulo 3, verso 6, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A la iglesia de Filadelfia, el capítulo 3, verso 13, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A la iglesia de la Odisea, en el capítulo 3, verso 22, dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En cada una de las cartas se repite esta misma palabra: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. No debería de ser una iglesia que escucha y que es sensible a la palabra de Dios, pero parece ser que lo reitera en una y en otra ocasión. Pero una y otra vez va también ligada a una palabra que dice: al que venciere. En las 7 cartas también se dice esta misma palabra: al que venciere. Y es que el oír la palabra de Dios nos va a conectar para ser más que vencedores en Cristo Jesús. El ser sensibles a su voz y ser sensibles a su palabra nos va a conectar a que podamos nosotros vencer. Oh, pero si somos tardos para oír. Oh, pero si cerramos nuestro oído a la palabra de Dios, si cerramos nuestro oído a lo que Él nos quiere decir en este tiempo, vamos a perecer. Su voz ha salido por toda la tierra. Su voz estremece la tierra, aleluya. Y hay un pueblo que le está escuchando. Hay un pueblo que está despertando. Hay un pueblo que le está alabando. Hay un pueblo que se está volviendo a Él, porque su palabra está tocando los corazones. Aún los corazones de piedra los está quebrantando, y aún aquellos corazones, aleluya, de piedra los está poniendo un corazón de carne. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No solamente está hablando de una voz sonora, sino está hablando de una voz que llega y penetra hasta el alma, hasta el corazón, hasta los tuétanos. Es esa palabra de Dios que trae libertad, que trae sanidad, que trae salvación, que trae esperanza, que trae paz, que trae gozo, que trae alegría, que trae regocijo, pero que también trae juicio. Esa palabra de Dios ha salido porque, si bien es cierto, estábamos viviendo tiempos donde su palabra estaba siendo predicada, y había muchos corazones insensibles a su voz, insensibles a su palabra cuando Él quería hablarles y ministrarles. Oh, parecía que había una indiferencia a su voz. Oh, pero hoy miramos una iglesia volcada a buscar el rostro del Señor. Hoy miramos una iglesia que quiere escuchar su voz. Hoy miramos una iglesia que anhela más y más de Él. Miramos una iglesia que quiere congregarse, pero no puede congregarse. Pero eso no le exime de que Él siga hablando a sus corazones y a sus vidas. ¿Está usted en este tiempo escuchando la voz de Dios? Yo quiero preguntarle en este día: ¿está usted escuchando la voz de Dios? ¿O no puede escuchar nada? Porque el ruido del mundo lo ha ensordecido. No puede escuchar nada porque se ha acercado tanto ese que parece como león a su oído y ha rugido en sus tímpanos, destruyéndole y haciéndole que usted no pueda escuchar la voz de Dios. Yo le pregunto: ¿está escuchando en este tiempo la voz de Dios? Él nos sigue hablando por medio de su palabra. Cuando usted abre la palabra de Dios, Él le habla ahí. Cuando usted cierra sus ojos, Él le puede hablar en sueños, Él le puede hablar en visiones. Y dice la palabra de Dios ahí en Job: y aún en enfermedad Él le habla, porque Él no quiere que nadie perezca. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Oh, querida alma que me estás escuchando en esta tarde, yo quiero decirte que la voz de Dios quiere llegar a tu corazón, quiere llegar a tu vida. Y si tú le abres esa puerta, Él va a llegar, aleluya. Y su voz es creativa y transformadora, aleluya. En San Juan capítulo 10, verso 14, Él dice las siguientes palabras: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Dice el Señor Jesús: yo soy el buen pastor
y tengo una comunicación con ellas. Yo conozco su cántico, dice el Señor. Yo conozco su lloro, dice el Señor. Yo conozco su clamor, dice el Señor. Yo conozco su alabanza, su alegría. Yo conozco su quejar. Pero Él dice: pero ellas también me conocen a mí cuando les hablo. Pero ellas también me conocen a mí cuando estoy tocando su corazón, cuando estoy hablando a su vida. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, dice el Señor Jesús, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas debo traer y oirán mi voz. Aleluya. Y habrá un rebaño y un pastor, aleluya, y oirán mi voz. Oh, quiero decirle que hoy están escuchando su voz. A esa oveja que está detrás de esa cámara, yo quiero decirle que el Señor Jesús quiere hablar a su vida, que desde hace tiempo le ha estado buscando incesantemente, porque quiere que proceda al arrepentimiento. O quizás a alguien que se ha alejado de su presencia, cual Jonás en desobediencia, pues él, queriéndole enviar a hacer su obra, se ha alejado, se ha apartado y se ha ido a las profundidades del mar, representadas como el mundo. Pero en su infinita misericordia y en su infinito amor, el Señor sigue hablándole por medio de tempestades. El Señor sigue hablándole por medio de turbulencias. El Señor sigue hablándole en medio de ese mar, aleluya, porque le ama. Porque le ama. Dice el verso 27 del capítulo 10: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Estas ovejas escuchan la voz del maestro, escuchan la voz de su pastor y lo siguen. El ejemplo que el Señor Jesús está dando era muy conocido en aquel entonces. En ese lugar había pastores que tenían sus rebaños, y en ocasiones los rebaños, cuando iban a los abrevaderos, se reunían ahí muchas ovejas y se revolvían de muchos rebaños, y todas querían tomar agua, y estaban ahí una para un lado, otra para otro, y se metían entre todas las ovejas. Pero llegaba el momento en que el pastor se iba de ir y empezaba a retirarse, y cuando empezaba a retirarse, empezaba a hablarles y empezaba a alzar su voz, y las ovejas, en medio de las demás ovejas, empezaban a salir porque escuchaban la voz de su pastor. Él está diciendo: yo le estoy hablando a mis ovejas, y aunque están revueltas en el mundo, quizás con otras, yo las estoy llamando y ellas me están escuchando, porque ellas me están conociendo que yo les estoy hablando. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? En medio del algarabío, en medio del griterío de aquel rebaño, en medio de todo, la oveja alcanza a escuchar la voz de su pastor que le está hablando. ¿Puede reconocer usted esa voz cuando le habla en la madrugada? ¿Puede reconocer esa voz cuando le habla por medio de su palabra? ¿Puede reconocer la voz cuando le habla en medio de esa situación, de esta adversidad? ¿Puede reconocer usted esa voz? ¿Puede escuchar usted su nombre cuando le habla? Porque si algo dice la palabra, que Él las conoce y las llama por su nombre. Él lo conoce a la perfección. Él la conoce a usted a la perfección. Puede ser que en un momento pueda usted confundirla, quizás porque apenas está escuchándole ese llamado. Pero déjeme decirle que Él no va a parar hasta que escuche usted el mensaje que Él quiere darle. Él no va a parar porque quiere hablarle. La palabra de Dios nos habla ahí en Primera de Samuel capítulo 2 verso 8 al 9, que Samuel se encontraba durmiendo en el templo, pero había llegado el momento de que, antes de que la lámpara se apagase, que el Señor le habló a Samuel una y otra vez, y se acercó el Señor, le decía: Samuel, Samuel. Y Samuel se despertaba
pues estaba dormido y corría con Elí. Cuando iba con Elí, le decía que si le había hablado, y le dijo: yo no te hablé. Le decía Elí: vuélvete a dormir. Y se iba y se volvía a dormir, y otra vez se dormía, y otra vez Dios le decía: Samuel, Samuel. Y Samuel se levantaba y otra vez iba con Elí, y Elí le decía: no te he hablado, regrésate. La tercera vez: Samuel, Samuel. Se levantó Samuel y fue con Elí, y entendió Elí que Dios estaba hablándole al muchacho. Y dice la palabra de Dios que le dijo a Samuel: Samuel, si te vuelve a hablar esa voz, tú le vas a decir: habla, Señor, que tu siervo oye. 3 veces había hablado el Señor, y las 3 veces Samuel no le había hecho caso, porque no había respondido correctamente a su llamado. Pero sin embargo el Señor seguía hablándole, seguía hablándole, seguía hablándole. ¿Cuántas veces te ha hablado el Señor? Él no va a parar, porque Él te ama y Él quiere llamarte. Y la 4ª vez, una vez más, estaba Dios ahí y le habla a Samuel, que estaba dormido: Samuel, Samuel. Samuel se levanta y le dice: habla, Señor, que tu siervo oye. Habla, Señor, que tu siervo oye. Antes que la lámpara se apagase, dice la palabra de Dios. Es decir, antes de que el sol de justicia resplandezca, el Señor levanta a Samuel, pues está pronto a salir el sol. ¿Sabe qué es lo que está pasando en la actualidad? Antes de que el sol de justicia venga, Él está despertando a Samuel, que estaba dormido en la iglesia, y le está despertando porque tiene algo poderoso para su vida. Había de iniciar y despertar un ministerio poderoso que había de ser manifestado desde Dan hasta Berseba. ¿Sabe qué puedo mirar yo en las madrugadas? ¿Qué puedo mirar yo en las noches? Que Samuel está despierto. Hay un Samuel despierto. La iglesia está despierta. Hermanos de Canadá están despiertos buscando el rostro del Señor a las 3 de la mañana. Hermanos de Estados Unidos están buscando el rostro del Señor a las 2 de la mañana. Otros están a las 4 de la tarde. Hay un Samuel que está despierto, diciéndole al Señor: habla, Señor, que tu siervo oye. Habla, Señor, que tu siervo oye. Pero hay otros que no quieren oír a la voz del Señor. Hay otros que están preocupados en muchas otras cosas. Hay otros que quieren escuchar la voz de Netflix. Hay otros que quieren escuchar la voz de Facebook, de YouTube, pero no la palabra de Dios. Hay otros que quieren escuchar la voz del mundo y no la voz de Dios. Pero yo quiero decirle que el Señor incesantemente nos habla una y otra vez. Isaías capítulo 66 verso 6 dice la palabra: voz de alboroto en la ciudad. No sé si le suena algo eso. Voz de alboroto en la ciudad. Voz del templo, voz del Señor, que da el pago a sus enemigos. La nueva versión, la nueva traducción viviente dice: ¿qué es ese alboroto que hay en la ciudad? ¿Qué es ese ruido tan terrible que viene del templo? Es la voz del Señor. Vengámonos, vengándose de sus enemigos. Hay 2 voces que se están escuchando fuertemente: la voz de la ciudad, que es la voz del mundo, y la voz de Dios. ¿Qué voz usted está escuchando? ¿Qué voz usted está atendiendo? La voz del mundo ha ensordecido a muchas personas por muchas generaciones, llevándolas cautivas al pecado y a la maldad. La voz del mundo es fuerte y se escucha por todas partes, incitando al pecado y al libertinaje. La voz del mundo ha volado los tímpanos de muchos para que no escuchen la voz de Dios. Su voz parece que hipnotiza, su voz convence.
Pues esa misma voz del mundo es la voz del diablo, que allá en el huerto del Edén Eva le puso atención y quedó presa de sus palabras para caer en pecado y en desobediencia. Como la voz de la mujer malvada y de la mujer ramera que dice Proverbios 7:21, de aquel mancebo que fue rendido por la voz de esta mujer. Y dice el verso 21 de Proverbios 7: lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios, es decir, con esa demostración exagerada de cariño, de arrumacos. A punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Así es la voz del mundo. Es una voz que habla salamería, que habla exageradamente, que te quiere, que te ama. Pero cuando menos te das cuenta, has entrado en las prisiones del castigo. Cuando menos te das cuenta, es como el ave que ha caído en la red. Cuando menos te das cuenta, la saeta ha traspasado tu corazón para destruirte. Actualmente se escucha en el mundo una voz de temor, una voz de confusión, una voz de dolor, una voz de angustia, una voz de desesperación y una voz de muerte. Y lo que me temo es que muchos están escuchando esa voz en vez de escuchar de la voz de aquel Dios poderoso que le sostiene con su brazo fuerte. Pues la voz de aquel que nos llama es la voz del Todopoderoso, del que era, del que es y del que ha de venir. Esa voz del mundo ha tapado la boca de muchos para que no se oiga su alabanza, o para que ya no emita alabanza. Muchos han dejado de buscar las cosas de Dios porque ya no se pueden congregar. Y como ya no se pueden congregar, tienen semanas que no buscan de Dios. Tienen días que no escuchan la voz de Dios. Pero yo quiero decirte que Dios está ahí cerca y que te quiere hablar. Que necesitas desenfocarte de las cosas de este mundo y enfocarte en el Dios que hizo todo este mundo. Él trata de opacar tu alabanza, porque ya no puede estar en la iglesia, no puede alzar su voz ahí en su sala donde está. Solamente se ha hecho un espectador y se ha olvidado que Él es un adorador. Para levantar sus manos, para cantar, para celebrar y aún llorar delante de la presencia de su gran Dios y Salvador Jesucristo. No debemos de dejarnos amedrentar por la voz del mundo. Nosotros tenemos que escuchar y afinar nuestro oído en medio de toda circunstancia para escuchar la voz de nuestro Dios que trae esperanza. En Mateo capítulo 8 verso 26, Mateo 8, 26, dijo el Señor Jesús y les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Hubo una gran paz y tranquilidad. Y los hombres se maravillaban diciendo: ¿qué hombre es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Qué hombre es? Ese hombre es mi Dios. Ese hombre es mi Salvador. Ese es el que fue a la cruz del Calvario por ti y por mí para darnos vida y vida en abundancia. Es el que tiene todo el poder y toda la autoridad sobre todas las cosas.
Él es mi Dios. Su voz es única, su voz es preciosa, su voz es poderosa, su voz es impactante y transformadora, de esperanza a los sentenciados a muerte. Pues aquella mujer que estaba sentenciada a muerte y toda la iban a apedrear, el Señor empezó a escribir en tierra, y acusados en su conciencia empezaron a soltar las piedras, y se fueron todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Y esa voz le dice a la mujer: mujer, ninguno te condenó. Aquella mujer le dice: ninguno, Señor. Y el Señor Jesús le dice con esa voz amorosa, preciosa: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Esa voz de esperanza, de misericordia, aquellos sentenciados a muerte. Oh Señor Jesús, le dijo a aquel que estaba a un costado en la cruz: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí. Y esa voz de esperanza le dice: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es esa voz que trae vida cuando ya no hay vida. San Juan 6:63 dice: y el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dice el Señor Jesús, son espíritu y son vida. Las palabras de nuestro Señor Jesús son espíritu y son vida. Es la voz de Dios. Su voz es creativa, porque cuando estaba todo en desorden y dijo Dios, y aquel desorden le dio orden, porque tiene el poder para cambiar las circunstancias. Su voz es cautivadora, a tal grado que cuando querían apresarlo y tomarlo, aquellos que iban a tomarlo y apresarlo lo dejaron hablar, y cuando él habló, él los apresó, a tal grado que ellos tuvieron que decir: nunca ha hablado hombre como este. Es esa voz la que a nosotros nos tomó, es esa voz la que a nosotros nos confortó, y es esa voz la que sigue hablando y sigue hablando y sigue hablando. Su voz es libertadora, porque aquella mujer tenía 18 años con aquella enfermedad encorvada, y al estar ahí en la sinagoga, el Señor Jesús la manda a traer y la pone al centro. Y entonces Él habla y abre su boca y la toca y le dice: mujer, eres libre de tu enfermedad. Es una voz libertadora de aquella que había sido oprimida por el diablo 18 años. En un instante, al él abrir su boca, fue libertada, fue sanada. Lucas capítulo 13 verso 12. Aquel endemoniado de Marcos capítulo 9, que tenía un espíritu sordo y mudo, el Señor Jesús le reprendió diciéndole: espíritu sordo y mudo, sal de él y no entres más a él, trayéndole libertad a aquel muchacho. Su voz es sanadora, a tal grado que le dijo a aquel varón: toma tu lecho y anda, y al instante recibió la sanidad. Su voz es esperanzadora, a tal grado que le dijo a Marta: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Su voz es misericordiosa, pues él, cuando estaba en la cruz, dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Su voz es confortadora, pues aquella mujer que no tenía esperanza y estaba en luto porque su hijo había muerto, él le dijo: mujer, no llores. Su voz es poderosa, pues le dijo al muchacho de aquella mujer: muchacho, a ti te digo, levántate. ¿Qué voz está escuchando usted? ¿Qué voz está escuchando usted? ¿Está escuchando las noticias todo el día? ¿Está escuchando la voz desde el mundo? Y es por eso que está en temor. Pero si usted escucha la voz de Dios, pero si usted escucha la voz de su palabra, usted encontrará esperanza, fortaleza y victoria. La voz de Dios no solamente hay que escucharla,
La voz de Dios hay que obedecerla. La voz de Dios hay que atenderla. Esa voz a veces no se puede escuchar cuando no nos queremos apartar del pecado. Esa voz no la puede escuchar cuando el temor está poseído o lo ha tomado a usted. Usted no puede escuchar la voz cuando la duda gobierna en su vida. Usted no puede escuchar la voz de Dios cuando vienen malas compañías y le quitan la palabra. Usted no puede escuchar la voz de Dios cuando tiene muchos distractores. Y como tiene muchos distractores, atiende todas esas voces, menos la voz del que le ama. Y siendo sinceros, pudiera usted evaluar en esta semana cuántas veces buscó usted escuchar de la voz de Dios. ¿Por qué le ha querido hablar? Pero quizás decía: no tengo tiempo, Señor. Deja ver una película y a ver después si me hablas. No tengo tiempo, Señor, tengo trabajo. Deja acabo mi trabajo y después me hablas. Y una y otra vez se le quiere hablar, pero tiene muchos distractores. Hace 4 semanas ya no pudimos reunirnos. Hace 4 semanas ya no pudimos estar congregados en este lugar. Y anunciamos actividad en línea. Y hubo un número de hermanos aquel día. Pero a la fecha ha ido menguando. Ha ido menguando el de ponerse en su casa y darle la honra y la gloria a Dios como lo hacía todos los domingos para exaltarle a Él. Quizás hace tiempo que no canta, hace tiempo que no llora, hace tiempo que no derrama su alma delante del Señor. No necesitamos estar aquí todos congregados si Él está con nosotros para derramar nuestra alma y nuestro corazón delante de Él. Quiero terminar ahí en Apocalipsis capítulo 3 verso 20. Apocalipsis capítulo 3 verso 20. Dice la palabra de Dios: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Cierre sus ojos ahí donde usted está. Cierre sus ojos y escuche. Yo le voy a leer el pasaje. Cierre sus ojos. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Él está a la puerta. El maestro está a la puerta. Él se lo dice a la iglesia de la Odisea. Él se lo dice a la iglesia de este tiempo. Él se lo dice a la iglesia que habría de pasar estas circunstancias. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Lo tremendo es que se lo está diciendo a su iglesia. Le está diciendo a su iglesia: yo estoy a la puerta porque me han sacado de su vida. Yo estoy a la puerta porque ya no estoy ahí con ustedes. Estoy llamándole a mi pueblo. Estoy llamándole a mi hijo. Estoy llamándole a mi hija. A ver si me abre la puerta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz
Yo no sé quién está escuchando la voz del Señor, que le está hablando en este día y le está diciendo: te amo, quiero convivir contigo, quiero estar contigo, quiero alimentar tu vida. Si alguno oye mi voz y él toma la decisión, porque él no va a entrar a fuerzas, y él toma la decisión de abrir esa puerta, voy a entrar con él, voy a cenar con él y él conmigo. Oh, dile al Señor: yo quiero que estés en mi casa, yo quiero que estés en mi vida, yo quiero que estés en mi mente, en mi corazón y en todo mi ser. Yo te amo, Jesús, yo te amo. Levanta tus manos ahí donde está. No te dé vergüenza ahí donde está. Levanta tus manos. Levanta tu mano y sincérate con Dios. Levanta tu mano y sincérate con Él. Levanta tu mano y dile: yo quiero escuchar tu voz, yo quiero escuchar tu palabra. Yo no soporto más este silencio, yo no soporto más esta situación. Yo necesito que tú hables a mi vida. Yo necesito que tú hables a mi vida, porque si esto continúa así y no escucho tu palabra y no escucho tu voz, yo voy a entrar en desesperación, yo voy a entrar en angustia. Pero si tú me hablas, oh Señor, pero si tú me hablas por tu palabra, pero si tú me hablas por sueño, pero si tú me hablas en visión, pero si tú me hablas a mi corazón, pero si tú me hablas a mi mente, oh, yo sé que tu paz va a caer sobre mí para confiar en ti sobre todas las cosas. Oh, desde hace mucho tiempo quiere hablarte. Desde hace mucho tiempo ha estado buscándote. Desde hace mucho tiempo quiere conversar contigo. Desde hace mucho tiempo quiere que le abras un pequeño espacio en tu agenda para que Él tome el control de la agenda de tu vida. Oh, he aquí estoy a la puerta, iglesia, dice. Yo quiero decirle: Él está aquí a la puerta. Él está aquí a la puerta. Él está a la puerta. Él viene pronto. Él viene pronto. Él viene pronto. Pero Él no ha llegado todavía, porque quiere que alguien más le abra la puerta. ¿Cuándo le vas a entregar tu vida a Cristo? ¿Cuándo vas a buscarle con un corazón contrito y humillado? ¿Cuándo verdaderamente le vas a servir en espíritu y en verdad? ¿Cuándo? Él ya está a la puerta. Él ya está a la puerta. Él te está llamando. Él te está llamando. Oh, aleluya. Oh, Señor, hazme sensible a tu voz. Hazme sensible a tu voz, oh Señor. Dile ahí en oración que no te dé vergüenza si alguien está ahí contigo mirando la actividad. Que no te dé vergüenza. Ese es el problema, que cualquier cosa te distrae o te separa de lo que Él te quiere hablar. Pero si tú te atreves a confesarle ahí donde tú estés, Él se va a acercar a ti, va a empezar a hablar a tu corazón, va a empezar a hablar a tu vida, va a empezar a hablar a tu hogar, va a empezar a hablar a tu familia, va a empezar a hablar a cada uno de los que está ahí, porque Él quiere hablarle a sus hijos. Es la voz de Dios que trae esperanza. Es esa voz que trae libertad. Es esa voz que trae salvación. Es esa voz que trae unción para sanar las podridas llagas que el pecado te haya hecho. Oh, yo quiero un corazón sensible a su voz. Si hay callosidad en mí, quítala, oh Señor. Dile a tu Señor Jesús: yo quiero escuchar tu voz. Yo no soporto un día más sin escucharte. Dile al Señor: yo no soporto un día más sin escucharte. Habla a mi vida, oh Señor. Habla a mi vida, oh Jesús. Ahí búscale al Señor, ahí búscale al Señor. Él está ahí. Dile: creo en ti, en lo que vas a hacer en mí.
Creo en ti, en lo que estás haciendo, oh Señor. Dile: creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti. Creo que me estás llamando. Creo que me quieres despertar. Creo que tú quieres hacer algo glorioso en mi vida. Creo que tu palabra es verdad. Creo en ti, oh Señor. Sigue orando ahí donde estás. Sigue orando. Oh, Él está ahí. El Espíritu de Dios está ahí contigo. El Espíritu de Dios está ahí en esta tarde contigo. El Espíritu de Dios está ahí en tu hogar. El Espíritu de Dios está ahí donde no estás escuchando esta palabra. El Espíritu de Dios está ahí tocando. El Espíritu de Dios está ahí transformando. Oh, aleluya. Levanta tu voz. Dile: te amo, Señor. Te amo, Señor. Te amo, Señor. Oh, bendito Jesús. Cuando Él llega a la casa y el vino se ha agotado y parece que ya nada bueno pudiera haber, entonces Él empieza a obrar. Y aquella agua la transformó en vino. Y aquello amargo lo hizo dulce. Aquellas lágrimas amargas, aquel dolor que teníamos, Él trajo de ese vino celestial. Solamente basta que alguien le busque con un corazón sincero, que Él se ha de manifestar. Yo le invito a que usted busque la voz de Dios, que Él está hablando. No se esconda, porque Adán y Eva se escondieron porque estaban en pecado y le habían fallado a Dios. Pero sin embargo, aunque le habían fallado, Dios los seguía buscando para hablarles de redención, de justificación y de santificación. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nuestro pastor Daniel Rocha nos despide de esta actividad. El día martes una vez más estaremos alabando el nombre de Jesús. Le invitamos a que adore al Señor Jesús donde quiera que usted esté y dele alabanzas a aquel que vive y reina para siempre. Dios les bendiga, Dios les guarde. Sigamos adelante. Les extrañamos, les amamos y estamos orando por ustedes y sabemos que ustedes por nosotros. Dios les bendiga, Dios les guarde. Aleluya, gloria a Dios. Padre Cristo, hermano, le damos la honra y la gloria al que vive y reina para siempre. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, que están ahí, gloria a Dios, en sus hogares, y nos hemos gozado grandemente escuchando la palabra de Dios. Agradecemos también a todas las personas, gloria a Dios, que han estado siguiéndonos a través de este medio. Dios bendiga, ¿verdad?, las personas, a Ibe Gues, gloria a Dios. También Dios bendiga a la hermana Marta, gloria a Dios, que está por ahí también mirándonos. Marta Gómez, gloria a Dios, ¿verdad? Dios bendiga al hermano Javier, también su esposo. Y nos gozamos grandemente porque estamos muy contentos de que usted nos esté acompañando, y más que acompañando, queremos agradecerle sus oraciones. Queremos que siga orando por nosotros. Queremos seguir transmitiendo la palabra de Dios por este medio. Y me quedé escuchando este mensaje y quiero compartir un texto donde dice la Biblia: y donde quiera que entraba, en las aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanados. Yo en este momento quiero orar por usted. Tal vez usted está pasando por una situación de tristeza, tal vez está pasando por alguna necesidad económica, o tal vez su matrimonio está a punto de romperse, o es muy posible que el enemigo haya entrado a su casa a robarle la paz o el gozo que usted antes tenía.
pero queremos decirle que la solución es Jesucristo. Jesucristo es la respuesta para el enfermo. Jesucristo es la respuesta para aquel que tiene cualquier necesidad. Pero algo quiero decirle, la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Le agradecemos que nos haya acompañado y le invitamos para que el día martes a las 7, el jueves a las 7 de la noche nos acompañe, y primeramente Dios el próximo domingo a las 12 del día estaremos una vez más, primeramente Dios. Pero antes de eso, yo quiero que usted crea que el Señor Jesucristo está con usted. Quiero que crea que el Señor le va a responder su necesidad. Si tiene usted oportunidad, escríbanos ahí a la página que usted de antemano ya tiene, porque usted va a recibir ahorita un milagro de parte de Jesús. Nosotros no estamos en el templo de sanación como se anuncia. Nosotros estamos en la presencia del Señor Jesucristo, que Él es el médico de médicos, Señor de señores, y a Él sea la gloria y la alabanza. Bendigo el nombre de Jesús. Por eso la Biblia dice: tengan cuidado que nadie los engañe por medio de filosofías, por medio de huecas sutilezas, según las tradiciones del mundo, y no conforme nuestro Señor Jesucristo. Con una oración, y en esta oración yo quiero decirle: usted va a recibir la respuesta a su necesidad. Bendito Señor Jesucristo, te damos la gloria y la alabanza, Señor. En este momento, Dios Todopoderoso, Señor, tú puedes entrar a esa casa, tú puedes entrar a ese corazón, tú puedes, Señor, con tu poder traer sanidad física, puedes traer sanidad espiritual, puedes resolver el problema económico, porque sabemos, Señor, que tú eres Dios en el cielo, Dios en la tierra y debajo de la tierra, y donde se clama tu nombre, donde se glorifica tu nombre, ahí estás tú. En el nombre de Jesucristo reprendo toda enfermedad, reprendo toda dolencia, la echo fuera en el nombre de Jesús. Cualquier problema moral, cualquier problema económico, el Señor Jesucristo tiene la respuesta. Declaro el nombre de Jesús como mi Señor y mi sanador. Él es médico de médicos. Para Él no hay nada imposible. Él dice en su palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que nos acompañó en esta actividad. Gracias, Señor, por las personas que se dieron tiempo para adorarte y para oír tu palabra. En el nombre de Jesucristo declaro bendición en sus hogares, declaro bendición en sus vidas, declaro bendición en sus trabajos, en el nombre glorioso de Jesucristo. Dios les bendiga, Dios les guarde, les amamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y le invitamos: continúe escuchando la palabra de Dios, y si tiene oportunidad, abra su Biblia, lea el libro de los Hechos de los Apóstoles. Se lo recomiendo. Bendiciones para cada uno de ustedes.